Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje que corresponde hoy, este día domingo 12 de abril del año 2020. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Hoy este día es un día para recordar ese sacrificio que Jesús pasó en la cruz. Y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, que sea Él quien nos hable, que nos traiga convencimiento por medio de su palabra. Les invito a ustedes que están allá en las redes sociales, sean bienvenidos y les invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y vamos a ponernos en las manos de Dios. Oramos. Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia en este momento, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, humillándome bajo tu poderosa mano. Padre, para decirte que estamos muy agradecidos contigo, Señor. Padre, porque tú verdaderamente nos amas. Amaste al mundo y amas, como dice tu palabra, a los que te aman. Señor, te damos muchísimas gracias porque tu amor lo manifestaste cuando diste a tu Hijo en sacrificio por nosotros, para limpiar al ser humano de todo pecado y maldad. Señor, sabemos que te dolió en tu corazón, Padre Celestial, mirar cómo masacraban a tu Hijo. Y que por él llevar los pecados de toda la humanidad, le diste la espalda, Señor, siendo tu Hijo. A tal grado que mi Señor exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, sabemos que es por el pecado, que tú le diste la espalda, porque tú detestas todo pecado y toda maldad. Señor, aquí estoy en esta mañana pidiéndote que recibas nuestra gratitud por ese regalo tan hermoso que nos diste, que es tu amor mismo, Señor. Padre, yo voy a exponer tu palabra, el mensaje que tú me has dado. Es el grande deseo de mi corazón que todos aquellos que están preparados en este momento para escuchar esta palabra aquí presente y para escuchar esta predicación en el video, allá en las redes sociales, en la televisión, que tú hagas la obra, Señor, que les muestres verdaderamente quiénes son los que te vas a llevar, por quienes vienes. Padre, yo me pongo en tus manos y te pido, úsame, Señor, que pueda expresar tu sentir, Señor, tu voluntad. Te lo pido para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar. Yo estaba preparando el mensaje, orando a Dios hace unos días, pero créanme que nunca me pasó por la mente preparar este mensaje. De hecho, yo tengo otro mensaje que Dios ya me había dado y lo preparé. Pero sentí en mi corazón que no era ese para este domingo. Y yo me puse a orar, leer la palabra, y este es el mensaje que Dios me dio y ahora entiendo el por qué. Porque todo se mueve por la voluntad de Dios. Y Dios quiso que yo entendiera este mensaje para dártelo
a ti que me estás mirando en las redes sociales, para los que están aquí presentes oyendo, porque Dios de todo su corazón desea tu salvación. Hoy vamos a ver este mensaje. El título que lleva este mensaje es El amor que todo lo puede. El amor que todo lo puede. Todos aquellos que hemos leído la Escritura, cristianos y no cristianos, y digo esto porque muchas veces piensan que la gente que porque lee la Biblia ya es cristiano. No, puedes saberte la Biblia de memoria e irte al infierno y no es ser cristiano. Hoy vas a saber verdaderamente quién es el cristiano. Todos los que leemos la Escritura sabemos que Dios es amor. Ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, ahí lo dice bien claro, que Dios es amor. No vamos a ir leyendo todo, simplemente voy a ir dando los versículos, la Escritura, para que ustedes allá se gocen y profundicen más. Porque en el tiempo aquí no puedo hacer un video de hora y media, porque la gente no los mira, se cansa, y es mucho esfuerzo. Yo como humano, el estar preparando todo esto, y para que sea un desperdicio cuando la gente no pone atención. Entonces, sabemos que Dios es amor. Cuando Jesús vino, sabemos todos, dice Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya les había anteriormente explicado, siempre lo he dicho, unigénito significa el único con sus genes. Cuando Jesús vino, dice que Él vino para que todo aquel que creyese en Jesús no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero lo más impactante, hermanos, amigos que me estás escuchando, es ahí donde dice que el que no cree ya ha sido condenado. Oiga, el que no cree. Cuando ya se te ha expuesto la palabra de Dios, cuando ya te ha predicado el Evangelio y tú no crees, desde ese momento, dice la Escritura, ya estás bajo condenación. Pero déjame decirte que mientras tengas vida hay esperanza. Porque Dios puede cambiar tu maldición en bendición. Puede cambiar esa condenación a liberación. Porque a eso vino el Señor, a hacernos libres de toda condenación, de toda esclavitud del pecado. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y lo vemos cuando Jesús manda a predicar el Evangelio a sus discípulos. Dice, donde no lo reciban, sálganse de esa casa. Ahí podemos entender la condenación que ya está. Sálganse de esa casa, sálganse de esa ciudad, sacúdanse hasta el polvo de sus calzados. Porque de cierto les digo que en aquel día va a ser más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para esa perversa generación. De modo que cuando te llega el Evangelio y tú lo rechazas, ya estás bajo condenación. Y cuando estás bajo condenación, déjame decirte que no es nada buena tu vida, tu estancia en esta vida. ¿Por qué? Porque estás bajo condenación. De hecho, todo el mundo ya está bajo maldición. Cuando Dios le dijo a Adán por el pecado que cometió, la desobediencia, le dijo, maldita será la tierra por tu causa.
Y cuando dice eso no nada más se refiere a la tierra literalmente, se refiere al ser humano, a todo lo que está en la tierra, todo lo que respira. Entonces aquí vemos cómo Dios mandó a su Hijo para darnos la salvación. ¿Por qué lo mandó? ¿Por qué vino Él? Por amor. Por eso dice que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oye esta palabra, amó, tiempo pasado. Por amor es que dio a su Hijo. Ya de ahí, de ti depende si agarras el amor o dejas perder el amor que Dios te ha tenido, te ha dado. ¿Por qué digo esto? Ayer platicaba con una de mis hijas y me decía, entonces Dios ya no ama al mundo. Yo he oído, y yo creo ustedes también, de muchos pastores, oh no hermano, Dios lo sigue amando. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Déjame decirte que eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, sabemos que el pecador es el mundo. ¿Por qué nos prohíbe a nosotros? Ahí en Santiago 4:4, ahí lo dice bien claro. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque si Él lo ama, ya está bajo condenación. Es lo que mucha gente no ha entendido. Y viven cristianos mediocres atenidos a esas palabras, viviendo en pecado, y piensan que Dios nos va a perdonar. Sí, la Biblia dice que Dios te va a perdonar, pero ese pecado te va a traer consecuencias. Pero déjame decirte que el arrepentimiento, si no proviene del corazón, no va a poder hacerse el perdón, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Entonces Dios dice, Jesús dijo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo dijo por medio del apóstol Juan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿Dios amará al mundo? Por amor que le tuvo al mundo, ya lo mostró dando a su Hijo. Ahora de ti depende, como dije anteriormente, si tú echas mano de ese amor para alcanzar la salvación. Nosotros no podemos ser amigos del mundo. Amar al mundo, cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos. Cuando dice que ames a tus enemigos, sí, pero hay que entender a qué se está refiriendo. El mundo es tu enemigo, el mundo te odia, el mundo te aborrece. Es tu enemigo, te tiene por enemigo, porque la carne y el espíritu no se llevan. Entonces, ¿cómo vas a mostrar tú que amas al mundo? Decía a mi hija, cuando miro que una persona tiene necesidad, yo le doy. Pero hay que ver si esa persona tiene necesidad porque de verdad tiene la necesidad, o porque es un flojo, porque es un drogadicto. Hay que saber mirar esas cosas. No vas a ayudar a un borracho, ayudarle porque lo ves tirado ahí que no lo vas a ayudar, le vas a dar dinero. Porque si le estás dando, ¿qué crees que va a hacer? Se va a parar y va a ir a comprar cerveza, a comprar bebida, lo que usa. ¿Y qué dice la Escritura respecto de eso? Ay de aquel que dé de beber a los borrachos. Entonces tú te haces cómplice cuando tú ayudas a una persona de esas. Cuando tú le das dinero, ayudas a una persona floja que no trabaja. Déjame decirte que estás en contra de la palabra de Dios. Porque el mismo Señor dice por medio del apóstol Pablo que el que no trabaje, que no coma. Pablo dice que cada uno con sus propias manos trabaje para que tenga que bendecir a otros, para glorificar a Dios. Entonces hay muchas cosas que uno debe de entender.
Pero bueno, entonces nosotros, el tema de hoy es el amor que todo lo puede. Todas las religiones, todas aman a Jesús, según ellos. Y por eso mencionaba yo al principio, hoy vas a entender verdaderamente si amas a Dios, si amas a Jesús o no lo amas. Vamos a ver varios pasajes. Por ejemplo, Jesús, como les decía, Él vino a morir por nosotros por amor. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 41 y 42, dice, vamos a leerlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos 41 y 42. Dice así la palabra del Señor. Gloria de los hombres no recibo. Ahí está hablando Dios. Jesús está diciendo, gloria de los hombres no recibo. 42 dice, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Oigan, cuando dice gloria de los hombres no recibo, entonces ¿por qué dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? O sea, hombres. Y aquí dice que gloria de los hombres no recibo. ¿A qué creen que se está refiriendo? Se está refiriendo al hombre natural. Al hombre natural que no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, deja de ser natural y viene a ser sobrenatural, que está por arriba de la naturaleza humana. Por eso Pablo, allá en Romanos capítulo 8, verso 10, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Ahí vemos entonces que esa persona está por arriba de la naturaleza carnal. Por eso se conoce que venimos a ser unas personas sobrenaturales. Donde Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, no de esta tierra. Entonces Pablo, aquí Jesús lo dice bien claro, que gloria de los hombres no recibe. Toda aquella gente natural que no tiene el Espíritu Santo, Dios no recibe esa gloria, no recibe eso. Jesús mismo se los dijo cuando estaba aquí, que le daban gloria, honra a Jesús. ¿Qué les dijo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces aquí lo que podemos ver es en el verso 42, ahí lo dice, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. O sea, debemos de tener el amor de Dios en nosotros para que para que Jesús pueda recibir la gloria de parte de nosotros. Porque nosotros fuimos para alabanza, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La Biblia dice que el Padre es la gloria de Cristo, Cristo es la gloria del hombre y la mujer el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del hombre. Entonces ahí vemos el orden. Nosotros no podemos darle la gloria a Cristo si no tenemos el espíritu del amor de Dios, como dice aquí, porque ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Ahora, vamos a continuar. Ahí en Lucas, capítulo 11, verso 42, ahí nomás atrasito, Lucas 11, verso 42, les dice Jesús claramente, mas hay de ustedes, fariseos,
que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué estaban pasando por alto esos fariseos? Y eran los más religiosos. Eran los que de verdad sabían la palabra. Oigan, eran los que verdaderamente sabían la palabra. Porque Jesús mismo les dijo a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando, que en la cátedra de Moisés se sentaban los fariseos, los escribas. Todo lo que ellos les digan, háganlo, mas no hagan lo que ellos hacen. Entonces ellos sabían la escritura, y por eso dice aquí, diezman la menta, el eneldo, el comino, dice, pero pasan toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Ellos pasaban por alto el amor de Dios. Ellos conocían la palabra, pero sabían bien la palabra. Por eso Jesús decía que todo lo que ellos dijeran, uno lo hiciera. Háganlo, dice, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué dice la palabra respecto a esto? Ay de aquel que sabe y no lo hace. Ellos sabían la palabra, sabían lo que Dios demandaba, pero no lo hacían. ¿Qué pasaban por alto? La justicia y el amor de Dios. O sea, no había amor de Dios en ellos. Lo pasaban por alto, el amor de Dios. No el amor de ellos, el amor de Dios. Ahora, también vamos a ver un punto bien importante aquí. Dice Pablo, ¿verdad? Pablo nos dice, Pedro. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Ahí vamos a ir entrando en el mensaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus epístolas quiere decir cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que Dios al apóstol Pablo le dio mucha sabiduría conforme a la palabra, a tal grado que el apóstol Pedro lo reconoce porque porque también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Pedro no alcanzaba a entender cosas que Pablo hablaba en sus epístolas, se le hacía difícil entender. Él lo reconocía, y a pesar de que Pedro era un gran siervo de Dios, caminó en el agua, hacía milagros, predicaba con esa valentía, fue el primero que ganó 3,000 almas, luego 5,000, Pedro. Pero hay cosas difíciles que no podía entender. Ahora, ¿por qué? Porque Dios tiene su tiempo, tiene su hora, tiene sus personas a quienes Él les va a revelar las cosas.
Vemos que Pablo fue el hombre más sabio de todos los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, porque Dios conoce tu corazón. Aquí vemos entonces cómo hay muchas cosas difíciles de entender, pero para que lo podamos entender, nosotros vamos a meditar en la palabra y aquí lo vamos a encontrar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 5, Romanos capítulo 5, verso 5, nos dice ahí el apóstol Pablo, dice Romanos 5, 5. Perdón, hermanos, no es Romanos. Pero el punto que les quería mostrar es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos es dado. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos convertimos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu de Cristo entra a nuestro corazón y desde ese momento el amor de Dios es derramado en nosotros y ahí es cuando nosotros recibimos ese amor ágape, ese amor de Dios en nosotros. Es cuando recibimos ese amor, cuando recibimos a Cristo. Dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Cuando dice nuestros corazones, no se refiere a la bola de carne que bombea la sangre. Se refiere a que es derramado en ti en todo y viene a ser el centro de tu vida. Ese es tu corazón, el centro de tu vida. Y todo te llega primero a la mente y luego de ahí baja adentro a ocupar todo el centro de tu vida. Ese es el corazón. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 39, vamos a ver qué nos dice. Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa vemos lo que hace ese amor de Dios? Que cuando tú has sido derramado el amor de Dios en tu corazón, dice que nadie absolutamente te puede separar de ese amor de Dios. Nadie te puede separar de Dios, porque ese es el amor, el vínculo, el que te tiene esa relación con Dios. Es como cuando un matrimonio se separa y tiene hijos. Esos hijos los tienen unidos. ¿Por qué? Por los mismos genes. Aunque estén separados, pero siempre va a haber esa relación por esos genes que hay en los dos. Y lo mismo pasa en nosotros. Cuando el amor de Dios es derramado en nosotros, ya venimos a ser hijos de Dios y hay esa relación. Aunque tú te apartes, aunque te vayas allá a una posilga a malgastar tu vida, el Señor te va a sacar de ahí con mano dura. No como el mundo. El mundo ahí lo deja. Pero cuando es hijo tuyo, cuando eres hijo de Dios, Él te saca de ahí. Y simplemente vamos a ver un ejemplo. ¿Qué padre que mire a su hijo que ande de drogadicto, borracho, no va y lo saca de la cárcel? No va y lo recoge donde está tirado. Que tenga problemas allá, ¿qué padre no va y lo defiende? Eso porque está el amor del Padre en el Hijo.
Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué padre va a dejar a su hijo que se esté muriendo de hambre cuando ve la necesidad que tiene? Así es Dios. Cuando nosotros estamos verdaderamente inundados de ese amor, es cuando somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios tiene una responsabilidad con nosotros, así como nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos cuando todavía están en casa, porque todo tiene su tiempo, recordemos. Pero hay muchos que ya casados y todavía no se van de su casa, están allí a que los papás lo estén manteniendo, y se mira mucho eso. Aquí en Estados Unidos también. Entonces, eso no es así. No debe ser así. Sí, bueno. Sí, era Romanos 5:5. Bueno, entonces, lo que estaba yo hablando hace rato, Romanos 5:5, parece que sí es esa. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, lo que yo les dije, les cité la cita, pero no alcancé a mirar eso al principio. Pero eso es lo que les mencioné anteriormente, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y eso es entonces cuando eres hijo de Dios. Y ahorita vas a ver qué es lo que sigue haciendo. Vamos a ver qué nos dice ahí en Gálatas 5, verso 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hoy, mientras no tengas amor, no vas a poder obrar tu fe. Tu fe te viene por el oír la palabra de Dios. Cuando crees en Dios, es derramado el amor de Dios en ti. Y ese mismo amor que es derramado en ti, ese amor de Dios, impacta a tu fe, llevándola a que produzca muchas obras. Por eso hay muchos que se dedican a andar haciendo obras, pero no tienen el amor de Dios. No tienen el amor de Dios. O muchos dicen que tienen fe, pero nunca obran de acuerdo a su fe. Y por eso dice la Escritura que la fe sin obras está muerta. Las obras sin fe de nada te sirven. Es un orden que Dios ha establecido y todo proviene de Dios. Porque mientras no seas inundado con el amor de Dios, no vas a poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver el verso 9 y 10. Dice, inicuo, está hablando del anticristo, cuándo se va a manifestar. Y luego aquí en el verso 9, el punto que estamos tratando acerca del amor, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oigan, mientras no recibamos ese amor de la verdad, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. Jesús es el Hijo, el único que trae los genes. Ese amor ágape, porque Dios es amor, ese lo trae Jesús. Y cuando Jesús entra a tu corazón, entonces es cuando te derrama su amor de Dios en ti. Y cuando no lo has hecho, dice que, lo leemos en el verso 10, dice que esa persona se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Porque no recibieron el amor de la verdad. Qué importante.
Por eso el título del mensaje, el amor que todo lo puede. Es ese amor, no el tuyo. Es el amor de Dios derramado en ti. Es cuando vas a poder vencer. Aquí lo podemos ver a través de esta escritura. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oigan, lo está diciendo Pablo a Timoteo para que Timoteo lo enseñara, y lo está diciendo Pablo a Pedro, o sea yo, para que yo lo expusiera. ¿Qué está diciendo? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice, sino de poder. Y luego el punto que estamos viendo, de amor y de dominio propio. Cuando tú tienes ese espíritu de amor, tienes el poder y tienes dominio propio. No te vas a dejar influenciar por lo que digan las gentes. Porque a vista de la demás gente, quizás te van a ver mal, te van a juzgar mal. Porque dice la escritura que una persona espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Quizás no con las palabras elocuentes, como quisieras, pero todo lo ve y todo lo juzga. En cambio, el carnal lo juzga mal. Y aún con sus palabras lisonjeras, con sus palabras muy alegóricas, pero te juzga mal. No puede juzgar, porque no está el amor de Dios en él. Dice, aquí lo vemos, lo que les mencionaba yo hace un rato. Vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer el verso 15. Aquí lo dice el apóstol Juan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oigan, qué tremendo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aparentemente y como si hubiese una contradicción, ¿no? Porque cuando Jesús dijo, oyeron que fue dicho, odiarás a tu enemigo, mas yo les digo, amen a sus enemigos. Y el mundo, en otro pasaje nos dice que el mundo nos iba a aborrecer. ¿El que te aborrece será tu amigo o será tu enemigo? Si el mundo te va a aborrecer es porque eres su enemigo. Entonces, aquí dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir que no tengas nada que ver con ellos en relación a su mundo, a su vida. Pero tú le vas a mostrar, así como Dios mostró al mundo que lo amaba, pues dice que de tal manera amó Dios al mundo. Tú vas a mostrarle al mundo el amor de Dios. ¿Cómo? Cuando tú vas y le predicas la palabra, entonces tú lo estás haciendo por amor. Yo salgo a predicar en muchos lugares, en la sierra principalmente, en lugares inhóspitos donde a veces tengo que dormir en el suelo. Pero es por amor a las almas. Ni tan siquiera pasa en mi mente por dinero a ver qué le saco, como muchos lobos rapaces. Es por amor a las almas. Yo amo a mis enemigos. El mundo es mi enemigo, pero lo amo en el sentido de que le llevo el mensaje de salvación. Es como tú si te hallas un tesoro y ves a una persona que sea tu enemigo, lo ves necesitado. Tú vas
y le compartes de lo que tienes, de lo que te hallaste, y lo haces por amor. Lo haces por amor. Ahora, déjame decirte que eso solamente lo miras en los verdaderos siervos de Dios. Porque el amor de este mundo no tiene nada que ver con el amor que es de Dios. Porque el de este mundo dice que el mundo ama lo suyo. Entonces, si te encuentras eso, dices, esto es mío y no te voy a compartir. Oye, presta, no, esto es mío. Porque el mundo ama lo suyo. Pero un verdadero cristiano, uno que de verdad ha sido derramado el amor de Dios en su vida, siempre va a buscar glorificar a Dios. Siempre va a buscar obedecer a Dios. Ahí el apóstol Juan, ahí mismo, capítulo 4, verso 18, primera de Juan, adelantito. Capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que está diciendo que el amor de Dios nos va perfeccionando. Y dice que en el amor no hay temor. Cuando verdaderamente tienes el amor de Dios, no tienes temor. ¿Temor a qué? Temor a que te vayas a contagiar por este coronavirus. Temor a que no vayas a tener que comer. Temor a que te vayan a correr de tu trabajo. ¿Por qué no tienes temor? Simplemente porque tú perteneces a Dios, al que todo lo puede. Porque tú perteneces a aquel que todo lo da, que todo te provee, como tu Padre que es. Tú ya no dependes de este sistema económico, dependes de Dios. Por eso en el amor no hay temor, no tienes temor. Que ya no vas a tener para hacer el pago de tu casa, que no vas a tener. Si tú eres hijo de Dios, si tú agarraste esas deudas porque Dios te lo permitió, Él te va a proveer todo. Y te digo porque yo lo vivo. Porque al que cree todo le es posible. Por eso es el amor que todo lo puede. Dice que el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Entonces nosotros necesitamos ser inundados del amor de Dios para poder tener ese amor que todo lo puede. Ahí en Proverbios 8:17 dice el Padre, yo amo a los que me aman. Leanlo, Proverbios 8:17. Dice así bien clarito, Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea que cuando tú verdaderamente amas a Dios, lo vas a amar porque el amor de Dios ha sido derramado en ti. Y por eso también Dios te ama, porque tienes parte de Él en ti, porque eres hijo de Él. Por eso amas a tus hijos, porque tus hijos tienen parte de ti, son hijos tuyos, y los amas y les provees, y los disciplinas también, así es Dios. Vamos a ver lo que Jesús dice que nosotros, el mandamiento que dio Él, que deberíamos nosotros de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que Jesús da.
Ahora nosotros entendemos que mientras no tengamos el amor de Dios en nosotros, no podemos nosotros amar a nadie más, al prójimo. Algo que me impactó mucho aquí en 2 de Corintios 5:14. Vamos a verlo. 2 de Corintios 5:14. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Oigan, el amor de Cristo nos constriñe. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Óigalo. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Sea tu madre, sea tu hermano, sea tu prima, sea quien sea. Si no tienen a Cristo, tú no puedes estar conviviendo con ellos en sus fiestas, en sus reuniones, en todo lo que hacen. Porque ellos te rechazan, porque nunca aceptan a tu Señor. Por eso aquí Pablo está diciendo bien claro que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ahí viene el verso 17 donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, es ahí donde todo viene a ser hecho nuevo. Pero el punto es donde empieza el verso 14. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuántas y cuántas veces no has escuchado esta lectura? ¿Pero la has entendido? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué quiere decir constreñir? No estreñir, constreñir. Dice, de acuerdo al diccionario, constreñir es sinónimo de forzar o obligar. Tiene como definición impedir que una persona realice una función con total libertad. Eso es constreñir. De modo que cuando el Espíritu de Cristo, el amor de Dios, inunda tu ser, te llena, tú te sientes constreñido. Constreñido quiere decir que te sientes obligado, sientes una necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y no vamos lejos, Pablo mismo lo dijo. Porque me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Eso es constreñir. Que cuando venimos a Cristo sentimos una necesidad de hacerlo. Hay veces que estás cansado, y yo lo digo por mí, llevo 28 años ya en el Señor, y ahí vas caminando. Miren, los jóvenes de hoy en día simplemente se sienten cansados, lo mandan a hacer algo y nomás quieren dormir, quieren jugar, quieren lo material. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo vamos creciendo y pasamos por eso. También no queremos esforzarnos, pero cuando ya somos llenos de ese amor, es cuando nosotros nos sentimos con esa necesidad, nos sentimos forzados a ir. Y viene a mi mente cuando la parábola de la cena, donde mandó sus convidados a que vinieran a la cena. ¿Y qué dijo? Se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Que dice, ve por los caminos y los vallados y fórzalos a entrar. Eso es constreñir. No que los trajera a fuerzas tipo judicial, no. Sino que los trajera, les hablara de una forma que se sintieran obligados o con esa necesidad de ir interiormente. Así es Dios.
Cuando tienes el amor de Dios en ti, tu espíritu, tu alma se contriñe. O sea, siente esa necesidad de ir a cumplir la voluntad de Dios. Y vamos a ver por último, esto es lo último, y aquí viene lo más fuerte del mensaje. Vamos a verlo ahí en Corintios, 1 Corintios, verso 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Esto es lo más fuerte del mensaje. Les invito a que pongan mucha atención, porque aquí se les da todo el mensaje y lo van a entender. Dice el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 13, verso 1 al 8, dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Aquí con esto podemos analizar bien claro. Conocemos al apóstol Pablo. Y Pablo nos está diciendo aquí que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, solamente puro ruido nada más, que hostiga, que lastima. En el verso 2 dice: y si tuviere profecía, entendiera todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, oigan, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que si tuviéramos fe al tamaño del grano de una mostaza y le dijéramos a este monte: muévete de ahí, desarráigate de ahí, lo haría. Ahora, pero qué importante es esto. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, aquellos que verdaderamente lo amaban, aquellos que habían dejado todo para seguirlo. Mateo, cuando pasaron al frente de donde estaba el banco de los tributos, dice la escritura que le dijo: Leví, sígueme, y al instante dejó todo y lo siguió. A ellos se está refiriendo, porque ellos verdaderamente mostraron que lo amaban al dejarlo todo y seguirlo, sin ningún interés, no por dinero. El único que fue por dinero fue Judas. ¿Por qué? Porque pensaba que el reino de Jesús era aquí en la tierra y quería hueso, pero encontró la muerte. Entonces aquí Pablo dice que si tuviese la fe a tal grado que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Ahora déjame decirte a qué amor se está refiriendo. Se está refiriendo a que si no tienes el amor de Dios derramado en ti. Allá en Mateo 7:21, ahí lo podemos entender. Cuando Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, en aquel día va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo, es cuando verdaderamente tiene ese amor. Aquellos que les dijo que en aquel día le iban a decir Señor, Señor,
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque no tenían el amor de Dios en ellos. Tenían el amor de su religión. Tenían el amor al dinero, tenían el amor a la fama, a creerse importantes. Y sí hacían los milagros, pero por obra de Satanás, no por obra de Dios, porque Dios no es injusto. Entonces aquellos hacían todos esos milagros, pero no tenían el amor de Dios. Y por eso Pablo aquí lo dice bien claro, que si él tuviera la fe de tal modo que trasladase los montes, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice, nada soy. O sea, no eres cristiano. Y no importa, hagas los milagros que hagas. Qué importante es entender esto, que mientras no recibas los genes del Padre, que es el amor, no vas a poder formar parte de la familia de Dios. Y no importa te sepas la Biblia, no importa des tus diezmos y ofrendas. No lo leímos ahí donde dice que diezmaban la menta, el eneldo, el comino, pero que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Así están todas las religiones. Enseñan palabra, pero pasan por alto el amor de Dios. Porque si tuvieran el amor de Dios, entonces entendieran todos los misterios. Entonces pudieran entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios. Pero estos no tienen ese amor. Y por eso Pablo dice estas palabras. Dice en el verso 3, si se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánta y cuánta gente la religión católica les ha enseñado que hagan buenas obras, que amen a los hermanos separados? Oh no, porque primero nosotros éramos los cristianos. Ellos son los católicos. A nosotros los hermanos separados. ¿Y cómo les enseñan que haciendo buenas obras se van a salvar? Si Pablo dice que aunque trasladase los montes, aunque diere sus bienes a los pobres, aunque su cuerpo lo diera para que lo quemasen, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Así es que déjame decirte, amigo católico o amigo que tienes esa creencia que por hacer buenas obras te vas a salvar, déjame decirte que si por las obras fuese salvo, entonces en vano murió Cristo. Eso dice Gálatas. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer del Espíritu para traer los genes de Dios, que es el amor ágape. Ese amor que nunca deja de ser. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Ese amor, dice, nunca deja de ser. Y aquí menciona todo lo que ese amor hace. Todo lo sufre, todo lo cree. O sea, todo lo cree, pero lo que concierne a Dios, no que cualquier persona venga y te diga algo y esa persona lo va a creer, no. Todo lo cree refiriéndose a Dios. A Dios se refería, todo lo cree, cuando tienes verdaderamente ese amor. Vemos lo que le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque hay muchos que no miran la gloria de Dios, porque no experimentan ese poder. Cuando Jesús dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, les dijo a aquellos. Pero ahora a nosotros, ¿qué nos dice? ¿A nosotros qué es lo que nos dice? En 2 Timoteo, ya lo leímos, 2 Timoteo 1:7. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios quiere que supieses hoy. Que el espíritu que Dios está dando a todos aquellos que creen a su palabra, esos reciben el espíritu de poder
Esos reciben el espíritu de amor, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que todo lo soporta, ese amor que todo lo da, ese amor que te contriñe, o sea, que te sientes obligado a servirle a Dios. Él no te obliga, tú mismo te sientes obligado. Mira, simplemente cuando estás en necesidad con tu familia ahí y llega alguien y te provee, te bendice y tú miras que Él tiene algo que hacer sin que te diga, tú solito te sientes obligado a hacer algo por Él, algo en gratitud a lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué cosa estás haciendo por Jesús en gratitud por lo que Él hizo por ti? Lo que Él hizo por ti es grandísimo. Pero de ti depende si lo aceptas. Si no lo aceptas, no quiere decir que no lo hizo por ti, sino que tú lo despreciaste. Por eso leímos hace un momento también aquí que todos aquellos se van a perder por cuanto no recibieron el amor de la verdad, o sea, Cristo. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, que este día que el mundo celebra que Semana Santa, que de santa no tuvo nada, fue la semana de más masacre que pudo haber, ese sacrificio fue por amor, y ese amor es el que Dios quiere que tú recibas, porque ese amor es el que todo lo puede. Ese es el amor que nunca deja de ser. Llevo 28 años a que recibí ese amor y nunca he pensado en el más mínimo momento apartarme de Él. Al contrario, me constriñe, me siento obligado a seguir llevando la palabra, a hablarte esta palabra. 3 días tardé meditando en esto para poder entenderlo y podértelo dar. Que Dios te bendiga. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida, porque Dios es bueno. Dios quiere que tú no te pierdas. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame. Con gusto atenderé tu llamado. Aquí estoy. El teléfono es área 210-557-0282. Llámame y yo te aseguro que vas a disfrutar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima y gózate con esta alabanza. Amén.
Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal.